La vida en mi finca de Castilla-La Mancha era sencilla, amaneceres con el ganado, días en el campo y noches en silencio, con solo los grillos como compañía. Pero un atardecer, un derrumbe en la carretera trajo a un desconocido a mi mundo. Sus ojos cansados guardaban un pasado que pronto cambiaría todo, y su presencia rompió la calma que había forjado tras 15 años solo. Lo invité a quedarse, sin imaginar que esa decisión abriría una puerta que creía cerrada para siempre. ¿Qué pasa cuando un encuentro inesperado despierta emociones olvidadas? ¿Y si el pasado regresa para desafiarlo todo? Esa noche, mi vida comenzó a transformarse. Pero una confesión suya, días después, hizo que todo se tambaleara. Descubre cómo una verdad oculta lo cambió todo. El sol apenas asomaba cuando un estruendo sacudió la quietud de mi finca en Castilla-La Mancha. Un temblor en la tierra, como si la ladera misma hubiera suspirado, me arrancó de mi rutina. Corrí hacia el corral, temiendo que las ovejas se hubieran asustado, pero estaban tranquilas, pastando como si nada. Fue entonces cuando decidí montar mi caballo y recorrer el camino hacia el pueblo para entender qué había pasado. 15 años llevaba solo en esa finca, desde que mi matrimonio se deshizo como arena entre los dedos. Y cada día seguía el mismo ritmo, levantarme con el alba, cuidar el ganado, trabajar la tierra hasta que el cuerpo pedía descanso. Pero ese día, algo cambió. El aire olía a polvo y hierba seca mientras trotaba por el sendero. La finca, rodeada de colinas bajas y campos de olivos, era mi refugio, mi mundo. Había aprendido a encontrar paz en la soledad, en el canto de los grillos al caer la noche, con una copa de vino tinto en la mano, mirando las estrellas. No necesitaba más. O eso creía. A mitad del camino, donde el sendero se estrechaba entre dos lomas, vi un montón de rocas y tierra bloqueando el paso. Un derrumbe. No era raro en esa zona, pero este parecía reciente, con guijarros aún rodando cuesta abajo. Frente al montón, un camión blanco estaba detenido, con las luces de emergencia parpadeando. Me acerqué al trote, con el caballo resoplando, y vi al conductor apoyado contra la cabina. Era un hombre robusto, de hombros anchos, con las manos en los bolsillos y la mirada fija en las rocas. No parecía molesto, solo resignado, como alguien acostumbrado a esperar. Desmonté y até las riendas a un arbusto. ¿Todo bien?, pregunté, rompiendo el silencio. Él levantó la vista, y sus ojos, oscuros y cansados, se encontraron con los míos. Había algo en ellos, una chispa de curiosidad, quizás de alivio, que me hizo detener el aliento por un instante. El camino está bloqueado, dijo con voz grave, señalando lo obvio. Llevo aquí un par de horas. Noté el cansancio en su postura, en cómo se frotaba la nuca mientras hablaba. El sol ya se ponía, tiñendo el cielo de naranja, y la idea de dejarlo allí, varado en la oscuridad, no me pareció correcta. Si quieres, puedes pasar la noche en mi finca, ofrecí sin pensarlo mucho. No está lejos, y hay espacio de sobra. Él dudó, mirando el camión como si sopesara sus opciones. No quiero molestar, respondió, pero su voz tenía un matiz de gratitud. Insistí, diciendo que no era molestia, que la finca estaba preparada para recibir a alguien en un apuro. Había algo en su presencia, en la calma con la que aceptaba la situación, que despertaba en mí una curiosidad que no sentía desde hacía años. Está bien, dijo al fin, y una leve sonrisa cruzó su rostro. Gracias. Subió al camión para cerrar la cabina, y yo volví a montar mi caballo, indicándole el camino de regreso. Mientras avanzábamos, el cielo se oscureció, y las primeras estrellas comenzaron a aparecer. El sonido de los cascos contra la tierra y el zumbido lejano de los grillos llenaban el aire. No hablamos mucho en el trayecto, pero el silencio no era incómodo. Había una tensión extraña, como si ambos supiéramos que ese encuentro, por casual que pareciera, tenía un peso que aún no entendíamos. Llegamos a la finca cuando la noche ya se había instalado. Até el caballo en el establo y lo guié hacia la casa. El aire fresco traía el aroma de los olivos y la tierra removida. Es un lugar tranquilo, comentó él, mirando los campos que se perdían en la oscuridad. Se ve que lo cuidas bien. Asentí, sintiendo un orgullo sencillo por mi trabajo. Le ofrecí una silla en el porche y una copa de vino mientras preparaba algo de comer. La idea de tener a alguien allí, compartiendo ese espacio que había sido solo mío durante tanto tiempo, era extraña, pero no desagradable.
sus ojos seguían fijos en el horizonte, y yo me preguntaba qué historias cargaba ese hombre, que lo había traído hasta mi camino. Mientras servía el vino, la curiosidad creció. No era solo su cansancio o su calma lo que me intrigaba, sino algo más profundo, algo en cómo me miraba, como si también él estuviera buscando respuestas en mí. La noche prometía ser diferente, y aunque no lo sabía entonces, ese encuentro iba a cambiar algo en mi vida, algo que llevaba 15 años enterrado en la soledad de la finca. Bonito lugar, comentó, con un tono que parecía genuino. ¿No te sientes solo aquí, tan apartado? La pregunta me tomó por sorpresa. Nadie me lo había preguntado en años, quizás porque nadie se había detenido tanto tiempo en mi finca. Me senté frente a él, di un sorbo a mi cerveza y respondí, al principio sí, pero uno se acostumbra. La tierra y los animales son buena compañía. Él asintió, como si entendiera algo que no dijo en voz alta, y dio un trago largo. El silencio se instaló por un momento, pero no era incómodo. Había algo en su manera de estar allí, relajado pero atento, que invitaba a hablar. ¿Y tú, siempre andas por estos caminos? Pregunté, curioso por saber quién era este desconocido que el destino había puesto en mi puerta. Él sonrió, pero su mirada se perdió en la oscuridad. Más o menos. Llevo años conduciendo, de pueblo en pueblo, cargando lo que me pidan. Hizo una pausa, girando la botella entre sus manos. Es una vida que te mantiene ocupado, pero no siempre llena. Sus palabras resonaron en mí. No era solo lo que decía, sino como lo decía, con una calma que escondía algo más profundo. Le ofrecí otra cerveza, y mientras la abría, me animé a preguntar, ¿y no tienes a nadie esperándote en algún lado? Su expresión cambió, como si hubiera tocado una herida antigua. La tuve, dijo tras un momento. Mi esposa murió hace 5 años. Un accidente en la carretera. Hizo una pausa, mirando la botella como si allí estuviera escrita su historia. Desde entonces, no he querido empezar de nuevo. No sé si tenga sentido. El peso de su confesión cayó entre nosotros como una piedra en un estanque. No supe qué decir al principio. Mi vida, con sus 15 años de soledad tras el divorcio, no era tan distinta. Lo siento, murmuré, y él alzó la vista, con una media sonrisa que no llegaba a sus ojos. No lo sientas. La vida es así, ¿no? Te quita cosas, pero sigues adelante. Asentí, sintiendo que sus palabras tocaban algo en mí, una verdad que había evitado mirar de frente. La conversación fluyó más fácil después de eso. Hablamos de los caminos, de los cambios en el campo, de cómo el tiempo parece detenerse en lugares como este. Cada tanto, nuestras miradas se cruzaban, y había una chispa de entendimiento, como si ambos reconociéramos algo familiar en el otro. Las cervezas se acabaron, y saqué un par más. La noche avanzaba, y el aire se volvía más frío, pero ninguno de los dos sugirió entrar. Había una conexión creciendo, lenta pero firme, como una raíz que se abre paso en la tierra. ¿Siempre eres tan hospitalario con desconocidos?, preguntó de pronto, con un tono que mezclaba broma y curiosidad. Reí, algo que no hacía a menudo. No, la verdad. Pero algo me dijo que no eras un desconocido cualquiera. Él levantó una ceja, y por un instante, la tensión entre nosotros cambió. No era solo amabilidad o cortesía, había algo más, una corriente que no podía nombrar, pero que sentía en el pecho. Me alegra que lo pensaras, dijo, y su voz era más baja ahora, más cercana. El silencio volvió, pero esta vez era diferente, cargado de una comprensión mutua. Ambos sabíamos lo que era vivir con un vacío, con días que se amontonan sin dejar huella. No necesitaba decirlo, y él tampoco. La lámpara titiló, y el canto de los grillos parecía más fuerte, como si el mundo entero se hubiera detenido para escuchar ese momento. No sabía dónde nos llevaría la noche, pero por primera vez en mucho tiempo, no quería que terminara. Me levanté del porche y le dije que podía refrescarse si quería. Tengo una toalla limpia y algo de ropa que te puede servir, ofrecí, señalando hacia la casa. Él asintió con un gracias suave y me siguió por el pasillo. Saqué una camiseta y unos pantalones de una caja en el armario, junto con una toalla blanca que doblé con cuidado. Se los entregué, y sus dedos rozaron los míos al tomarlos, un contacto breve que me hizo contener el aliento.
El baño está al fondo, dije, señalando el camino. Él se dirigió hacia allí, y yo me quedé ordenando las botellas vacías en la mesa del porche, tratando de ignorar la inquietud que crecía en mi pecho. El sonido del agua corriendo llegó desde el baño, un murmullo que se mezclaba con los grillos afuera. Me senté, mirando las estrellas, pero mi mente no estaba en el cielo. Había algo en el aire, una corriente que no podía nombrar, pero que me mantenía alerta, como si estuviera al borde de algo nuevo. Cuando salió, el ambiente cambió. Regresó al porche, descalzo, con la camiseta ligeramente ajustada y el cabello húmedo. Se apoyó contra la baranda, mirando los campos oscuros. «Se está bien aquí», dijo, rompiendo el silencio. Su voz era calmada, pero había una intensidad en su tono que no había notado antes. Me levanté y me acerqué a la baranda, a su lado, sin saber bien por qué. La lámpara de aceite parpadeaba, proyectando sombras que danzaban sobre el suelo de madera. «Sí, es un lugar tranquilo», respondí, pero mis palabras sonaban más tensas de lo que esperaba. Nos quedamos allí, a pocos pasos de distancia, y el espacio entre nosotros parecía vibrar. No era algo que pudiera explicar, pero sentía su presencia como nunca había sentido la de nadie en años. «¿Alguna vez sientes que la vida te empuja hacia algo que no esperabas?», preguntó de pronto, girándose hacia mí. Sus ojos buscaron los míos, y en ese momento, la distancia entre nosotros se redujo. No pensé, no planeé nada. Di un paso hacia él, y él dio otro hacia mí, como si ambos respondiéramos a un impulso que no necesitaba palabras. Nos acercamos más, y lo que pasó después fue tan natural como respirar. No hubo prisas ni dudas, solo una conexión que fluyó sin esfuerzo, como si siempre hubiera estado destinada a suceder. Fue un momento de cercanía, de compartir algo que iba más allá de lo físico, algo que llenó un vacío que había cargado durante demasiado tiempo. Sentí su calor, su respiración, y por primera vez en 15 años, la soledad que me había definido pareció desvanecerse, aunque fuera solo por un instante. Después, nos separamos lentamente, y el silencio volvió, pero era un silencio diferente, cálido, lleno de entendimiento. Me apoyé en la baranda, mirando los campos, y él se quedó a mi lado. «No esperaba esto», dijo con una risa suave, casi incrédula. «Yo tampoco», admití, y mi voz tembló un poco. No sabía qué significaba ese momento, pero sentía que algo en mí había cambiado. La finca, los grillos, la noche, todo seguía igual, pero yo no. Por primera vez, pensé que la soledad no tenía que ser mi destino, que quizás podía haber algo más. La lámpara de aceite titilaba en el porche mientras llevaba los platos a la mesa. Había preparado una cena sencilla, pan, queso, un poco de jamón y unas aceitunas de los olivos de la finca. El aroma de la comida llenaba el aire, mezclado con el frescor de la noche. Él se sentó frente a mí, con las manos apoyadas en la mesa, y me miró con una calma que hacía que todo pareciera más ligero. «Huele bien», dijo, rompiendo el silencio, y su voz tenía un tono relajado que no había oído antes. Serví el vino tinto en 2 copas, y el sonido del líquido al caer marcó el inicio de una conversación más suave. Comimos despacio, compartiendo historias pequeñas. Me contó de un pueblo donde una vez ayudó a arreglar un tractor averiado, y yo le hablé de la vez que una tormenta inundó el corral y pasé la noche rescatando ovejas. Sus risas eran cortas pero genuinas, y cada una parecía disolver un poco más la tensión que había flotado entre nosotros. «Nunca pensé que estaría cenando en una finca como esta», dijo, tomando un trozo de pan. «La vida te lleva por caminos raros». Asentí, sintiendo que esas palabras resonaban más de lo que él imaginaba. El cielo estaba lleno de estrellas, y los grillos cantaban sin pausa. Entre bocado y bocado, los silencios se volvieron más cómodos, como si no hicieran falta palabras para llenar el espacio. Le pregunté por las rutas que había recorrido, y él describió carreteras interminables, amaneceres en montañas lejanas, noches en las que solo tenía la radio para compañía. Cada historia suya me hacía verlo con más claridad, como si cada palabra dibujara una parte de él que quería entender. «¿Y tú, siempre has estado aquí?», y preguntó, inclinándose un poco hacia mí. «Más o menos», respondí. «La finca es mi mundo. No necesito mucho más». Pero mientras lo decía, algo en mí dudaba, como si su presencia estuviera cuestionando esa verdad. La cena terminó, pero ninguno de los dos se movió para levantarse.
Seguimos hablando, y la confianza crecía con cada risa, con cada mirada que se sostenía un poco más de lo necesario. Hablamos de cosas simples, el sabor del vino, el calor del verano, el sonido de la tierra al amanecer. Pero también hubo momentos en los que no decíamos nada, y esos silencios eran los más intensos. Sentía su cercanía, no solo física, sino algo más profundo, como si estuviéramos compartiendo un lenguaje que no necesitaba explicaciones. El cansancio empezó a pesar. La noche estaba avanzada, y el fresco se colaba por el porche. Se hace tarde, dije, recogiendo los platos. Él se ofreció a ayudar, pero le dije que no hacía falta. Cuando volví, lo encontré mirando las estrellas, con las manos en los bolsillos. Es una noche bonita, comentó, y su voz tenía un matiz diferente, más suave. Asentí, sintiendo que el momento se volvía más frágil, como si cualquier palabra pudiera romperlo. Puedes quedarte aquí, dije, señalando hacia la casa. Hay espacio. Caminamos juntos por el pasillo. Le indiqué una habitación, pero él se detuvo en la puerta de la mía. No dijo nada, solo me miró, y yo supe que no quería estar solo esa noche. Entró detrás de mí, y cuando el silencio nos envolvió, se acercó. No hubo necesidad de hablar, de explicar. Nos recostamos uno al lado del otro, y su brazo me rodeó en un abrazo cálido, firme, que me hizo sentir algo que había olvidado, la certeza de no estar solo. Su respiración era lenta, y el calor de su cuerpo contra el mío disolvió el peso de años de soledad. La luz del amanecer se colaba por las ventanas, tiñendo los campos de un dorado suave. Me desperté con una sensación extraña, como si la noche anterior hubiera sido un espejismo. Pensé que él ya se habría ido, que el camión estaría rugiendo por la carretera, pero un aroma a café recién hecho llenó el aire. Caminé hacia la cocina y lo encontré allí, vertiendo agua caliente en una taza, moviéndose con la calma de alguien que conoce el lugar. Buenos días, dijo al verme, con una sonrisa que calentó el aire más que el sol. Respondí con un gesto, sorprendido por lo natural que se sentía tenerlo allí. Nos sentamos en el porche con el café, mirando cómo la niebla se levantaba de los olivos. El silencio era tranquilo, pero había una pregunta flotando, ¿qué seguía ahora? Hablamos de cosas simples, el canto de los pájaros, el frescor de la mañana, la forma en que la luz jugaba con las colinas. Luego me contó de su próximo destino, un pueblo a varias horas de distancia. El camino ya debe estar despejado, dijo, pero no parecía tener prisa. Yo tampoco quería que la tuviera. Saqué algo de pan y queso, y desayunamos juntos, compartiendo risas por un cuervo que intentaba robar una miga de la mesa. La mañana pasó rápido. Ayudé a revisar su camión, estacionado cerca del establo. Subimos al montón de rocas del derrumbe, ahora reducido a escombros que los vecinos habían apartado. Mientras caminábamos, él señaló un arbusto con flores amarillas. «¿No ves eso en la carretera?», comentó, y su voz tenía un matiz de nostalgia. Le conté cómo planté esos arbustos años atrás, cuando todavía creía que la finca podía ser algo más que un refugio solitario. Cada palabra que compartíamos parecía tejer un lazo, frágil pero real, que no quería que se rompiera. Cuando llegó el momento de partir, el sol ya estaba alto. Él cerró la puerta del camión y se acercó a mí, parado junto al sendero. Sin decir nada, me envolvió en un abrazo fuerte, uno que sentí en los huesos. Esto fue especial, murmuró, con la voz baja pero firme. Nunca sentí algo así en un lugar como este. Asentí, incapaz de encontrar palabras que igualaran lo que sentía. Sus manos se apartaron lentamente, y me miró un momento más, como grabando el instante. Te llamaré, prometió, y escribió su número en un papel que saqué del bolsillo. Lo vi subir al camión, el motor rugió y las ruedas levantaron polvo al moverse. Me quedé en el camino, viendo cómo el vehículo se perdía entre las colinas. El silencio volvió, pero no era el mismo de antes. Mi corazón latía con una certeza nueva, algo en mí había cambiado, como si una puerta cerrada durante años se hubiera entreabierto. Regresé a la finca, pero los campos, el corral, el porche, todo parecía diferente, como si estuvieran esperando algo más. Esa noche, el teléfono sonó. Era él, desde una gasolinera en alguna carretera lejana. Hablamos de la finca, de su viaje, de nada y de todo. Al colgar,
supe que no sería la última vez. Durante los días siguientes, las llamadas se volvieron diarias, cada una un hilo que me ataba a él. Hablábamos de los olivos, de las estrellas, de lo que haríamos si volviéramos a vernos. Cada conversación confirmaba que lo que empezó en ese camino bloqueado no fue casual. La soledad seguía allí, pero ahora tenía un eco diferente, uno que hablaba de posibilidades. Las llamadas con él se habían convertido en lo mejor de mis días. Cada noche, después de cuidar el ganado, me sentaba en el porche con el teléfono, esperando su voz. Hablábamos de los campos, de sus rutas, de cómo sería vernos otra vez. Pero una noche, mientras los grillos cantaban y el aire fresco rozaba mi piel, su tono cambió. «Tengo que contarte algo», dijo, con una pausa que hizo que mi pulso se acelerara. La línea crepitó, como si el mundo contuviera el aliento. Confesó que, años atrás, en una de sus paradas en la región, conoció a una mujer. Cuando dijo el nombre de mi exesposa, sentí un nudo en el estómago. «Fue antes de que te conociera», explicó, con voz temblorosa. «Ella nunca dijo que estaba casada. Lo supe después, y me pesó siempre». Añadió que no imaginó que yo era su esposo hasta que hablamos más. «No podía guardármelo más», murmuró. El silencio que siguió fue tan pesado que apenas podía respirar. Colgué sin decir palabra. Me quedé en el porche, mirando las estrellas, pero su brillo ya no consolaba. La traición de mi exesposa, que creí enterrada, volvió como un eco amargo. Recordé las noches de soledad tras el divorcio, los días trabajando la tierra para olvidar. Pero también pensé en él, en cómo su presencia había encendido algo en mí, algo que no sentía en años. Sus palabras de remordimiento resonaban: «Lo que siento por ti es real». ¿Era posible separar su pasado de lo que habíamos compartido? Caminé por la finca, el suelo crujiendo bajo mis botas. La luna iluminaba los olivos, pero mi mente estaba en caos. ¿Podía perdonarlo? ¿Podía construir algo con alguien que, sin saberlo, había sido parte de mi dolor? La idea de seguir adelante con él me atraía, pero la sombra de aquella confesión abría heridas viejas. Me detuve junto al corral, donde las ovejas descansaban, ajenas a mi tormenta. La decisión pesaba: dejarlo ir y volver a mi soledad, ahora más densa, o arriesgarme a un futuro incierto, apostando por lo que sentimos.